Apreciados amigos queridos, Dios los bendiga y los guarde muchísimo. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza, este espacio donde Dios nos bendice a través de su santa palabra. Para su servidor Gabriel Moreno, siempre es un motivo de alegría junto a ustedes disfrutar de estos regalos celestiales. Estamos en la lección número 4 titulada El conflicto detrás de todos los conflictos. Cuando leemos nosotros el libro de Josué, encontramos que hay una iniciativa de la conquista de la tierra de Canaán y que esa iniciativa vemos que proviene de Dios. Si aceptamos la inspiración divina de la Biblia y lo que esta palabra santa dice sobre el carácter de Dios, puede pasar que algunas personas se van enfrentadas o nos enfrentemos a algunas preguntas que muy seguramente no van a encontrar respuestas muy fáciles. Por ejemplo, el conciliar la imagen amorosa, bondadosa y misericordiosa de Dios con la orden dada a Israel de conquistar de forma completa, por medio de batallas, los pueblos que habitaban Canaán. No debemos olvidar que estas batallas hacen parte del gran conflicto cósmico entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Esta semana hablábamos del comandante de los ejércitos del Señor. Israel acaba de cruzar el Jordán. Ahora estaba en terreno enemigo. Vean, murallas que humanamente eran imposibles de derribar y también personas con la capacidad de resistir un largo asedio. Los israelitas no eran experimentados en la batalla, en las guerras. Sus armas eran hondas, caucheras, lanzas, flechas, algo muy rudimentario. En ese momento Josué ve a un hombre que tiene una espada en su mano. Se acerca y le pregunta si ese personaje era de su ejército, de los suyos o de sus enemigos. Y él le responde a él en Josué capítulo 5, versículo 14. Él le respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Este encuentro es muy importante en el libro de Josué. Vemos que al reconocer quién es, Josué inmediatamente se postra en tierra en señal de adoración. Así como Dios se presentó a Moisés antes de que fuera a Egipto, el Señor ahora se presenta a Josué antes de la batalla con Jericó. Al referirse al visitante como Señor y asimismo como siervo, Josué está expresando su deseo de someterse a sus instrucciones. Josué manifiesta estar preparado para que se le comunique la estrategia propia de una campaña militar que es parte de un conflicto mucho mayor de lo que él se imagina y en el que participa el propio Dios, el propio Rey de los ejércitos celestiales. Dentro de este contexto, los enemigos de Israel, ya sean los de Jericó o cualquier otro pueblo de Canaán, lo que hacían era tipificar o representar al archienemigo de Dios, su oposición al Señor y a su ley. Todo esto era también un anticipo del juicio final de Dios. Se hablaba esta semana también de guerra en el cielo. Una inadecuada comprensión del importante tema del gran conflicto cósmico puede llevarnos a tener muchos problemas para entender de forma correcta las guerras presentes en el libro de Josué. Y también el panorama general que nos presenta la palabra de Dios. Y esta cosmovisión limitada puede afectar nuestro claro y correcto discernimiento de casi todas las doctrinas bíblicas. Es más, solo una correcta comprensión del gran conflicto cósmico puede dar al cristiano una visión de la historia que le sea racional y coherente. Los libros de Isaías y Ezequiel se refieren a este conflicto, aunque algunos comentaristas intentan restringir el significado de Isaías 14 y Ezequiel 28 al rey de Babilonia y a un gobernante de Tiro. Sin embargo, hay claros indicadores en el texto bíblico que apuntan a una realidad mucho más amplia y trascendente. En estos pasajes se presenta al rey de Babilonia como si hubiese estado en el cielo, próximo al trono de Dios. Y se dice que el rey de Tiro residía en el Edén como querubín protector en el monte santo de Dios. Nada de esto es aplicable a los reyes de Babilonia y de Tiro. Se aplica en este caso al enemigo de Dios que estuvo en la creación de Dios. Tampoco puede decirse de los reyes terrenales que fueran intachables y modelo de perfección. En consecuencia, estos personajes apuntan más allá de los reinos literalmente de Babilonia y de Tiro. La importancia de esta visión del mundo se ve expresada en la forma en que el gran conflicto ayuda al sistema de creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a formarse. La Biblia nos dice que Dios pobló el universo con criaturas responsables a las que concedió libertad de elección, lo que es un elemento fundamental para que pueda existir relaciones de amor puro. Sus criaturas pueden elegir actuar de acuerdo con la voluntad de Dios o en contra de ella. Lucifer, el más poderoso de los ángeles, dice la Biblia que se rebeló contra Dios
Y no solamente él, sino que junto a su rebelión se fueron con él muchos ángeles. La Biblia nos enseña que Dios está en una guerra contra el pecado y este conflicto no durará de forma indefinida. Las entidades angélicas y humanas que están alineadas con el pecado al final deberán enfrentar la destrucción. Por esto debemos nosotros percibir la guerra contra los habitantes de Canaán que se presenta en Josué como una muestra anticipada de la batalla final que tendrá su punto máximo en el juicio final de Dios. El Señor es un guerrero. Éxodo capítulo 15 versículo 3 dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Durante su larga permanencia en Egipto, los israelitas olvidaron al Dios verdadero de sus antepasados. Esto fue evidente en muchos episodios de su peregrinar por el desierto. Su conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob se había desvanecido y habían incorporado ahora ellos elementos paganos en sus celebraciones y rituales espirituales y religiosos. Cuando el pueblo de Israel clamó al Señor en medio del maltrato y de la opresión de los egipcios, el Señor intervino en su favor en un momento oportuno. Sin embargo, el conflicto descrito en los primeros 12 capítulos de Éxodo fue mucho más que una simple lucha de poder entre Moisés y Faraón. Según la ideología bélica del antiguo cercano oriente, los conflictos entre pueblos se consideraban todavía más allá. En última instancia lo veían como conflictos entre los respectivos dioses de esos pueblos. Éxodo capítulo 12, versículo 12 declara que el Señor ejecutó su juicio no solo sobre Faraón, sino también sobre los dioses de Egipto, que estaban detrás del poder opresor y del injusto sistema social que tenían allí en ese lugar. El Señor está en fuerte batalla con el pecado y no tolerará este conflicto para siempre. Todos los ángeles caídos, así como los seres humanos que se han identificado definitivamente con el pecado, tendrán lastimosamente que llevar las consecuencias del pecado y serán destruidos. A la luz de esto, las batallas contra los habitantes de Canaán deben ser percibidas como una etapa previa de este conflicto que alcanzará su momento máximo de clímax en el juicio final, cuando la justicia y el carácter de Dios al final serán vindicados. Existe un conflicto cósmico entre Dios y los exponentes del mal en el universo. Al final, lo que está en juego es la reputación y el carácter de Dios que Satanás ha querido colocar en tela de juicio. Desde que el pecado ingresó a la existencia humana, nadie puede permanecer en el terreno neutral. Solo es posible estar del lado de Dios o estar del lado del mal. No hay un lugar distinto a esos. ¿Cuál será tu decisión? Yo espero que podamos estar juntos en el lugar de Dios, en el bando del Señor, de parte de Él. El Señor luchará por ustedes. Cuando Israel estaba saliendo de Egipto, enfrentó un momento de crisis. Cuando el pueblo de Israel se vio en un aparente callejón sin salida, el mar al frente, unos riscos imposibles de poder escalar y atrás el ejército enemigo, dice que Moisés dijo al pueblo en Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14: no teman, fue la expresión de Moisés, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Según el registro bíblico, incluso los propios egipcios llegaron a comprender esa realidad, ya que ellos dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. También es descrito en Éxodo capítulo 14. La intervención sobrenatural de Dios en favor de los vulnerables israelitas, carentes de conocimientos militares, mostraba el plan original de Dios para la conquista y el cuidado de su pueblo. El Éxodo constituyó el paradigma de la intervención del Señor en favor de Israel. Aquí, Dios no solo es quien libra la batalla, sino que le pide al pueblo que no luche. Dios es el guerrero y la iniciativa es suya. Él establece la estrategia, define los medios, dirige la campaña. Si el Señor no lucha por Israel, este pueblo no hubiese tenido ninguna posibilidad de éxito. Si Dios pelea contigo, créeme que las cosas podrán ser mejores para ti también. Como Dios liberó a Israel de Egipto, Dios peleará sus batallas por ellos. Su parte, la parte del pueblo, era obedecer los preceptos divinos, permanecer quietos y presenciar la poderosa intervención de Dios en su favor. La historia demuestra que siempre que Israel tuvo suficiente confianza en Dios, no necesitó luchar. De acuerdo con el plan de Dios, Israel nunca necesitaría luchar. Fue la incredulidad lo que llevó a Dios a permitirle al pueblo participar en guerra contra los cananeos.
Así como no necesitaron levantar una sola espada contra los egipcios durante la época del Éxodo, nunca les habría sido necesario luchar para conquistar Canaán. También hablamos esta semana de la segunda mejor opción. Los israelitas empezaron a murmurar por el camino hacia la tierra prometida, cuestionando incluso la misma presencia de Dios en medio de ellos. Es entonces cuando Amalek vino a luchar contra Israel. Esto no fue casualidad. Dios permitió que los amalecitas atacaran a Israel como una forma de llevarlos de nuevo a que confiaran en el poderoso amor de Dios por ellos. Sin comprometer sus principios, Dios desciende hasta el nivel en que se encuentra su pueblo, llamándolo de manera reiterativa a que vuelvan al plan ideal que Él tenía para ellos, a confiar plenamente, sin reservas, en la intervención divina. De hecho, la ley de la guerra fue dada solamente después de los 40 años de experiencia en el desierto, que también fue consecuencia de la incredulidad de Israel. Las nuevas circunstancias ahora exigían nuevas estrategias. Cada batalla le recordaba a Israel que el resultado de cada batalla, en última instancia, estaba en manos de Dios, el Señor, y que la única manera en que ellos podían influir en el resultado de un conflicto militar era en virtud de su fe o de su incredulidad respecto a las promesas del Señor. La elección estaba en manos de ellos. Si confiaban, Dios haría su grande obra. Si desconfiaban, vendrían las dificultades para ellos. Lo mismo pasa hoy. Yo espero que podamos confiar en Dios. En resumen, para entender las batallas del pueblo de Dios es necesario comprender lo que la Biblia nos presenta sobre el gran conflicto entre Dios y Satanás. Dios es quien defiende a su pueblo y va a pelear en su favor. Debemos aprender que la mejor forma de luchar en la vida es someternos a los planes de Dios y ver cómo Él actúa de forma asombrosa. El gran conflicto terminará con victoria para Dios y para quienes aprendieron a confiar en Él y a obedecerlo. Permíteme orar por ti. Buen Dios, Señor, gracias. Gracias porque la Biblia nos muestra que en tu amor, en tu sabiduría, siempre has buscado la forma de pelear por nosotros, de defendernos. Permítenos, Señor, confiar cada vez más en ti, someternos a tus planes, dejar que tú actúes de manera libre, Señor. Y en ese actuar, que puedas moverte, que puedas hacer milagros en la vida de cada persona que escuche y ve este contenido. Y que podamos, cuando llegue el fin del conflicto, estar de tu lado y recibir esa corona de la vida que recibirán los que aprendieron a confiar en ti. Como regalo, como un regalo de Dios, de su gracia, Señor, que conservaremos por fe en ti. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos y lo agradecemos todo en Jesús. Amén. Dios te bendiga, te abrace, te cuide y nos vemos en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.